Dios. Esta mañana el hermano Andrew y también el hermano Dick mencionaron dos cosas a nosotros que son muy importantes. Una es, tenemos que ver que el pastoreo es, pastoreamos el rebaño de Dios. En otras palabras, cuando tratamos de pastorear a alguien, por supuesto, nuestro pastoreo siempre va a ser personal, pero tienes que tener todo el rebaño de Dios en tu mira. Cuando estamos pastoreando, nosotros nos involucramos mucho con muchos individuos y perdemos de vista todo el rebaño. Así que nuestro pastoreo, sí tenemos que pastorear a los santos en forma personal, pero todo el tiempo tenemos que mantener el rebaño de Dios en nuestra mira. Y el segundo punto es que pese a que nosotros somos los muchos pastores bajo nuestro Señor Jesucristo, quien es el príncipe de los pastores, concerniente a nosotros como los pastores, no solamente somos los pastores bajo el príncipe, sino también somos una parte del rebaño. Saben que en todo rebaño siempre hay una oveja que es la cabeza, que toma la delantera, y las otras ovejas simplemente siguen a esta oveja o este carnero. Pero tenemos que ver que nuestro modelo, nuestro ejemplo es extremadamente importante. Tú puedes enseñarle a los santos muchas cosas, pero si tú no les das un buen modelo, como una oveja que toma la delantera, entonces tu pastoreo no va a funcionar, no va a trabajar bien. Así que estos dos puntos son muy importantes, y cuando vamos a estar avanzando en este entrenamiento, posiblemente vamos a repetir este punto una y otra vez, debido a que estos son los principios subyacentes que gobiernan estos 9 mensajes. Ahora venimos al tercer mensaje, y en este mensaje, el título de este mensaje es Pastorear el rebaño de Dios al vivir por la gracia de Dios. ¿Qué tal si declaramos este punto todos juntos? Pastorear el rebaño de Dios al vivir por la gracia de Dios. Todavía me acuerdo que esta mañana, tanto el hermano Andrew como el hermano Dick enfatizaron este asunto de que en este entrenamiento nuestra carga no es enseñarles técnicas de cómo hacer la obra de pastoreo, sino más bien nuestra persona, nuestro ser es extremadamente importante. Por lo tanto, si no somos las personas adecuadas, si nuestro ser no es apropiado, no importa qué es lo que hagas, no va a estar bien. Solamente cuando somos las personas apropiadas, entonces vamos a ser las personas, los pastores apropiados también. Y esta noche el mismo principio se aplica y tenemos la misma carga. Y este es que a fin de ser los pastores apropiados, tenemos que vivir una clase de vivir. ¿Qué clase de vivir es este? La clase de vivir que es un vivir que es por medio de la gracia de Dios. Y esto es algo muy importante. Nosotros vivimos por la gracia de Dios. ¿Y qué quiere decir esto? Sabemos que todas estas cosas parecen muy simples. Conocemos estas palabras, las hemos visto muchas veces, pero en realidad este asunto es muy profundo. No es muy simple. Solamente la palabra gracia es muy crucial. Tú sabes que muchos cristianos tienen diferentes conceptos acerca de la palabra gracia, o muchos cristianos tienen el concepto equivocado de lo que es la gracia. Yo no diría que está mal, pero no es completamente apropiado. ¿Qué cosa es la gracia? La gracia piensan que es un favor inmerecido. No merecen recibir esto, pero ahora lo reciben, así que esto es la gracia. Así es que a veces en el pasado has escuchado este testimonio:
yo no estudié, me preparé, no soy digno de recibir una buena nota, pero el Señor me dio una buena nota, así que este es un favor inmerecido, esta es la gracia de Dios. He escuchado de esto muchos testimonios como estos. Sé que en los primeros años era muy difícil para que el hermano Lee pudiese corregir este concepto y traernos de regreso al entendimiento apropiado. Todavía me acuerdo que en los 50s, en ese tiempo en la iglesia en Taipei, todos los años nuevos teníamos una comunión especial, y durante esa comunión especial íbamos a hacer quemábamos cosas ahí, una limpieza espiritual de nuestras casas. Entonces quemábamos las cosas que eran contrarias al Señor, que eran cosas malignas o mundanas o injustas, y los traíamos al salón de reunión y las quemábamos. Y otra cosa también que hacíamos en ese tiempo era que dábamos testimonios, cantábamos un himno en el inglés 707, cuenta tus bendiciones, nómbralas una por una, y cantamos este himno. Lamentablemente que en ese tiempo el chino, la palabra bendición la tradujeron bendición por gracia. Entonces cuenta tus gracias una por una. Entonces tenemos todos estos conceptos erróneos ahora. Entonces sí, tomó bastante al hermano Lee mucho esfuerzo para cambiarnos. En el comienzo no podíamos regañarnos o cambiarnos inmediatamente, así que habían dos aspectos de la gracia, nos dijo. Uno es el aspecto externo. El Señor te da bendiciones externas, que son externas, y la otra es la bendición interna, la gracia interna, que era que nosotros recibíamos la vida divina, la disfrutábamos al Dios triuno. Esta entonces es la gracia interna. La gracia interna es más importante que la gracia externa. Así es que ahora nuestros conceptos entonces empezaron a cambiar. Y finalmente dijo, la gracia externa no está calificado para que sea llamada gracia, solamente son bendiciones. Así que lo importante es la gracia interna, lo que está dentro de ustedes, que es disfrutar al Dios triuno mismo. Entonces, este término entonces cambió finalmente en nuestro ser. Y con este entendimiento entonces vamos a ver el número Romanos 1. Y vamos a leer este número Romanos 1 todos juntos. La gracia denota el contenido de la economía eterna de Dios, que tiene como objetivo producir el cuerpo de Cristo, cuya consumación será la nueva Jerusalén. Todos estos nuevos bosquejos fueron preparados por el hermano Ron y el hermano Ed. Así que antes del entrenamiento tuvimos 2 días de la comunión con los ancianos, con la reunión con los colaboradores, y nos dieron mucha ayuda a los hermanos en esto. Y el hermano Ron mencionó que en este bosquejo, este número Romanos 1, puede ser considerado como los ojos de este mensaje. Así que este punto nos da un panorama completo del mensaje. Así que en este panorama dice que la gracia denota el contenido de la economía eterna de Dios. ¿Qué cosa es esto? La gracia es el contenido de la economía eterna. ¿Y cuál es la economía eterna de Dios? Yo creo que en esta reunión debe ser muy simple, muy fácil, porque todos ustedes son ancianos o hermanos responsables. Y creo que todos deben saber de corazón esto. La economía de Dios es la palabra oikonomía en griego, y está compuesta de 2 palabras griegas, oikos, que quiere decir casa, y nomos, que quiere decir la ley. Así que oikonomía quiere decir la economía, o sea que es la administración de la casa, o quiere decir el arreglo de la casa. En la primera reunión me acuerdo todavía que nuestro hermano Andrew nos dijo que nuestro Dios es un Dios de propósito, y su propósito eterno es que quiere ganar un hombre corporativo para su expresión corporativa. Y debido a que tiene este propósito, entonces Él también tiene un plan.
el plan para cumplir este propósito. Y ya que todos tenemos el corazón para servir al Señor, tenemos que saber cuál es el propósito eterno de Dios y cuál es el plan eterno de Dios. De otra manera, temo que vamos a hacer muchas cosas pensando que estamos sirviendo al Señor, pero no es algo que Dios quiere que nosotros hagamos. Alabado sea el Señor, que lo primero, que para que nos seamos pastores apropiados, es que tenemos que ser constituidos con el plan de Dios, con la palabra de Dios y con la economía de Dios. Estas cosas tienen que ser constituidas dentro de nosotros. En el pasado el hermano Lee dijo que Dios tiene un propósito eterno y este es el ganar un hombre corporativo para su expresión corporativa. Sabemos esto, sabemos que Génesis 1:26 está, muchos de ustedes pueden recitar este versículo. Y también Dios tiene su plan, su manera para cumplir, para llevar a cabo este propósito y ganar lo que Él desea. Así que, y entonces después, en los años después, el hermano unió el plan y el propósito de Dios con la manera que era una sola cosa. Y esto es la economía de Dios. Así que cada vez que hablamos de la economía de Dios ahora debemos tener estas cosas en vista. Dios tiene un propósito y tiene su manera de cumplir su propósito. Y este es su plan para cumplir su propósito. Y todas estas cosas son la economía eterna de Dios. Entonces, ¿cuál es el contenido de la economía eterna de Dios? Sabemos que esta administración de la casa o el arreglo de la casa no es para otro propósito, sino el propósito de distribuir la comida o las necesidades a los miembros de la familia. Debido a que esta palabra en griego, economía, tiene la misma raíz que la palabra pasto, como el pasto en el campo, que es el suministro de vida para el ganado. Y así que el contenido de la economía de Dios es de impartir al Dios triuno en nosotros para que sea nuestra vida, para que sea nuestro suministro de vida y para que sea todo para nosotros. Y es por medio de esto que podemos cumplir el propósito de Dios. Y creo que esto es lo que ustedes ya saben y se los menciono para recordárselos. Entonces, aquí la gracia denota el contenido de la economía eterna de Dios. Y esto no es para que nosotros solamente tengamos un buen sentir o cierto disfrute. Sí sabemos que cuando disfrutamos al Dios triuno, nuestra vida, nuestro suministro, todo, entonces nosotros nos sentimos muy bien. Pero esto no es solamente para nuestro disfrute. Sí disfrutamos, pero esto es para producir el cuerpo de Cristo. Y esta es la meta de Dios. Sabemos que en Mateo 16:18, después que Pedro vio que este Jesús no era un hombre ordinario, que era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, entonces inmediatamente el Señor le dijo: sobre esta roca, o sea, al Cristo que ha sido revelado, yo edificaré mi iglesia. Y sabemos que esta iglesia no es nada más que el cuerpo de Cristo. Así que edificar la iglesia es edificar el cuerpo de Cristo. Y esto se consuma y se va a consumar en la Nueva Jerusalén. ¿Qué cosa es la Nueva Jerusalén? La Nueva Jerusalén es el producto final de Dios. Sabemos que en toda la Biblia, el primer verso, Génesis 1:1 dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Tú ves que Dios estaba trabajando. Dios creó el material, la vieja creación. Él creó los cielos viejos y la tierra vieja y todo el universo. Y a través de la Biblia Dios trabaja y trabaja. Y sabemos que en el libro de Juan, el Señor Jesús una vez le dijo: mi Padre está trabajando hasta ahora y yo también trabajo. Así que podemos ver que Dios sigue en su trabajo. Pero ¿cuál es el trabajo que Él quiere hacer? ¿Cuál es el producto final que Él quiere realizar? Tenemos que venir entonces al final de toda la Biblia. Y estos son los últimos 2 capítulos del libro de Apocalipsis. No hay nada más que la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén es el cuadro del producto final que Dios ha hecho.
y con mucho significado, un significado muy rico, y es muy difícil describir todo esto con palabras. Pero alabado sea el Señor que tenemos un cuadro, y un cuadro es mejor que 1000 palabras, y ese cuadro es la Nueva Jerusalén. Y vamos a venir a esto después. Así que esto nos da un panorama a vuelo de pájaro, que lo que es la gracia. La gracia es el contenido de la economía eterna de Dios, y en esta eterna economía de Dios, Dios quiere impartirse a sí mismo dentro de nosotros para que nosotros disfrutemos al Dios triuno y que pueda ser nuestra comida, nuestra vida, nuestro suministro de vida y sea todo para nosotros. Y al hacer esto, al disfrutar esta gracia, no es solamente para que nosotros crezcamos en vida. Sí, vamos a crecer en vida, pero el propósito todavía sigue edificar, producir el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo está completamente edificado. Entonces lo que tienes allí es la Nueva Jerusalén. Así que espero que esto esté claro ahora a ustedes. Ahora vamos a leer el número Romanos 2 y leámoslo juntos. La gracia es la manifestación del Dios triuno en su corporificación en 3 aspectos: el Padre, el Hijo y el Espíritu. Este punto está considerado como la mente de este mensaje. O sea que este punto nos explica, nos muestra lo que es la gracia de Dios. La gracia de Dios es la manifestación del Dios triuno en su corporificación en 3 aspectos, que son el Padre, el Hijo y el Espíritu. Y aquí tienes varios versículos. Uno es 2 de Corintios 13, 14. Y pueden ver que este versículo, 2 de Corintios 13, 14, se usa muchas veces en este bosquejo. Así que vamos a leerlo ahora, porque vamos a referirnos a este punto varias veces. 2 de Corintios 13, 14. El último versículo de 2 de Corintios. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Aquí menciona la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. Aquí tienes entonces al Dios triuno que se menciona en este versículo: el Padre, el Hijo y el Espíritu. Y también tienes 2 porciones del Antiguo Testamento. Una es Números 6, versículos 22 al 26. No podemos leerlos estos versículos, pero estos versículos nos muestran que aún en el Antiguo Testamento el concepto ya estaba allí. Y este es que lo que Él quiere transmitir a nosotros es sí mismo dentro de nosotros. No es solamente bendiciones externas. Por supuesto, en el Antiguo Testamento había muchas promesas al pueblo de Israel que están unidas a las bendiciones del Señor. Pero aquí hay una porción en el libro de Números, capítulo 6, que todavía habla que Dios quiere entregarse a sí mismo a nosotros. Y otra porción es los Salmos 36, versículos 8 y 9. Y de nuevo, podamos leer estos versículos. Si no tienes el Antiguo Testamento contigo, yo se los voy a leer a ustedes. Estos 2 versículos en el Salmo 36 dicen: serán completamente saturados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Y porque contigo está el manantial de la vida. Y aquí tienes de nuevo al Dios triuno. Las grosuras de su casa se refiere a las riquezas de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí beber del agua, el río, se refiere el torrente, se refiere al Espíritu. Y tienes también la fuente de vida, que es Dios el Padre, como la fuente. Así que aún en el Antiguo Testamento pueden ver que estaban aquí este concepto estaba ahí presente, que nuestro Dios quería disfrutar, que lo disfrutemos como el Dios triuno. En el punto A dice que el Nuevo Testamento
es una crónica de la gracia de Dios, la cual es la encarnación del Dios triuno en su Trinidad divina procesada y consumada, quien actúa y vive en el interior de los creyentes y entre ellos. Aquí tienes estos versículos de Juan 1:14 y el último versículo es de Apocalipsis 22. ¿Por qué tienes estos versículos aquí? Debido a que dice que el Nuevo Testamento es una crónica, una historia de la gracia de Dios. ¿Por qué puede decir que este Nuevo Testamento es la crónica de la gracia de Dios? Tienen que ver esto desde el punto de vista de los escritos del apóstol Juan. Juan escribió el cuarto evangelio, y en el 1:1, en ese versículo, dice que en el principio está el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Y después, en el versículo 14 dice, y el verbo se hizo carne. Entonces, eso fue la encarnación. Y después dice, en el versículo 16 y 17, dice que porque de su plenitud recibimos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la realidad vinieron por medio de Jesucristo. Aquí tienes el principio, el comienzo en los 4 evangelios. Pese a que Juan fue el cuarto evangelio, sin embargo, él habló desde la eternidad pasada. Él comienza su evangelio en la eternidad pasada. En el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Y el versículo 14, él nos dice que la encarnación, y cuando nos dijo esto, él también menciona la gracia, y continúa hasta al final de toda la Biblia. ¿Qué versículo es la final de toda la Biblia? Es Apocalipsis 22:21. Y Apocalipsis 22:21, ¿qué es lo que dice? ¿Cómo acaba toda la Biblia? Ese versículo dice, la gracia del Señor Jesús sea con todos los santos. Amén. Ven ahora la historia. Es desde el Evangelio, ves la gracia hasta el final, que sigue siendo la gracia. Y todo el Nuevo Testamento es un relato de esta gracia, una crónica de esta gracia. Y estos versículos, especialmente en Juan capítulo 1, tienen mucho sentido, porque aquí pueden ver que la gracia no es algo, una cosa, sino que la gracia es la corporificación del Dios triuno. ¿Por qué? Porque en el versículo 16 dice que la ley fue dada por Moisés, pero que la gracia vino. La gracia y la realidad vinieron. Podemos decir que nuestro querido hermano Bill Lawson aquí, que todavía está en Connecticut, pero escucha que yo voy a venir a Vancouver o a Whistler, así que dice, quiero darle al hermano Roderick, quiero mandarle un libro. Así que me da un libro, digamos que tienes un libro, y me da este libro a mí, y yo le doy este libro, llevo este libro y se lo doy al hermano Roderick. ¿Qué tal? ¿Por qué tengo que hacer esto? Porque este libro no tiene vida. Este libro no puede venir por sí mismo. Tienes que tener a alguien que lo prepare y que se lo lleve, y después te lo entregues a él. Pero entonces, si el hermano Bill quiere presentarme al hermano Roderick, entonces dice, espero que, asumiendo que nunca he conocido a este hermano, entonces el hermano Bill dice, espero que ustedes dos hermanos puedan, sean amigos y puedan ser compañeros espirituales, y lo voy a llamarlo y voy a decirle que gaste un tiempo contigo. Muy bien, alabado sea el Señor. Pero esta todavía tiene que entregarme, llevarme aquí y darme a Roderick. No, él no tiene que hacer eso. Yo puedo venir. Pues sí, Robert, ¿cómo estás, Robert? Él quiere que te hable a ti, así que alabado sea el Señor, que para tener comunión contigo. No tengo que ser llevado por nadie. ¿Por qué? Porque soy una persona viviente. Yo solamente puedo venir, vengo a él y hablarle a él.
Y aquí entonces el versículo 16 en Juan capítulo 1, el versículo 17 dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada. ¿Por qué la ley fue dada por Moisés? Porque la ley del Antiguo Testamento no tenía vida. No tenía vida. Por lo tanto, cuando Dios quiere entregar la ley al pueblo del Antiguo Testamento, al pueblo de Israel, Él solo podía dársela a Moisés y pedirle a Moisés que se la llevase al pueblo de Israel. Así que la ley del Antiguo Testamento fue dada por medio de Moisés. Pero la gracia del Nuevo Testamento no dice que fue dada por medio de Jesucristo, sino que dice que la gracia vino. Aleluya, que esta gracia es una persona viviente. Es el Señor Jesucristo mismo. Cuando el Señor Jesús vino, la gracia vino. Espero que esta pequeña cuadro que he mostrado, la gracia no es algo que es aparte del Dios triuno, sino que es el Señor Jesucristo. Cuando Él vino, Él es la corporificación del Dios triuno. Y la Biblia nos dice claramente que toda la plenitud de la deidad mora en Él corporalmente. ¿Qué quiere decir esto? Que aparte de este Jesucristo, todo es abstracto, todo es invisible. Pero cuando este Jesucristo vino, Dios ya no es abstracto. Podemos verlo, podemos tocarlo. A través de Él podemos conocer a Dios, podemos tocar a Dios, podemos contactar a Dios, podemos experimentar a Dios. Este Jesucristo es la corporificación del Dios triuno. Y cuando Él viene, en realidad todo el Dios triuno viene. Porque Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu no son tres dioses separados, sino un solo Dios. Ellos son coinherentes, moran el uno dentro del otro. Algo que no puede explicar, no se puede, que Él vive en mí y yo en Él. Solamente el Dios triuno puede hacer eso. Pero esto nos muestra que esta gracia del Nuevo Testamento no es nada aparte del Dios triuno, sino que es simplemente el Dios triuno mismo que viene a nosotros para que lo disfrutemos, para que lo experimentemos. Esta es la gracia. Cuando dices gracia, la gracia es un favor inmerecido, es verdad. ¿Qué cosa es? No es que no seamos dignos de recibirlo, es al Dios triuno. Tú sabes que no somos dignos de recibirlo, pero nuestro Dios nos ama tanto que Él quiere darnos lo mejor, lo más precioso en todo el universo que Él estaba buscando en todo el universo, y no había nada tan precioso como Él, así que Él se entregó a nosotros. Esta es la gracia. Alabado sea el Señor, que nosotros podemos recibirlo y podemos, aquí dice, ahora venimos al punto B. La gracia es el Dios triuno, quien en su encarnación se imparte en los creyentes mediante el Padre como la fuente, mediante el Hijo como el elemento y mediante el Espíritu como la aplicación. De nuevo tenemos que ver a 2 de Corintios capítulo 13, 14. Saben que este versículo posiblemente una de las notas más grandes de la versión Recobro. Y no tenemos tiempo de leerlo todo, pero espero que ustedes puedan leerlo cuando regresen y tomen esto como una de sus tareas y lean la nota y estudien la nota de 2 de Corintios 13, 14. No puedo hacer esto claro a ustedes, no puedo, pero es importante que nosotros veamos, que podamos leer este versículo, debido a que este versículo nos muestra que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo, o sea que ahí tienes al Dios triuno en este versículo. Dios el Hijo está primero, debido a que este libro de 2 de Corintios, el énfasis está en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pero tienes al Señor, tienes la gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y también la comunión del Espíritu. Pero estos no son tres cosas separadas. Tienes que ver que
Estos son tres aspectos de una misma cosa. Y esta gracia de Dios, la fuente es el amor del Padre. Cuando el amor del Padre se manifiesta, esta es la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y la comunión del Espíritu es la aplicación, cuando se aplica esto a nosotros. Ahora, ¿por qué queremos decir esto? Una cosa más. Cada vez que tú tengas estas frases, estas clases de expresiones, palabras, la gracia del Señor, el amor de Dios, la comunión del Espíritu Santo, en la Biblia todo el tiempo quiere decir que la gracia es el Señor Jesucristo, que el amor es Dios, Dios es amor, y la comunión del Espíritu quiere decir que el Espíritu es la comunión misma. Especialmente en 1 de Juan ves esto muy claramente. Por un lado tienes la vida de Dios, pero en 1 de Juan dice, Dios es luz. Dice que tenemos el amor de Dios. En 1 de Juan 4, dice que Dios es amor. El punto aquí es que no traten de pensar que la gracia, el amor, la comunión son cosas que son separadas del Dios triuno. En realidad la gracia de Cristo es Cristo. Este amor de Dios es amor, es Dios mismo. Y la comunión del Espíritu es el Espíritu. Solo en el Espíritu tienes esta comunión. Entonces, queridos hermanos, nunca debemos de ir al Señor y pensar que puedo pedirle al Señor que me dé estas cosas aparte de sí mismo. Señor, me falta vida, Señor. Yo sé que tú tienes la vida divina en ti y que puedes, por favor, dame un poquito más de vida, un poquito más de la vida de Dios. O dame un poco más de amor para amar a la gente. Esta clase de oración no va a ser contestada. Muchas veces yo hice lo mismo. Señor, Señor, tengo un mal genio. Quítame este mal genio. Dame paciencia. No quiero tener mi mal genio. Pero porque Dios no quiere darnos, no quiere algo separado de sí mismo. Él quiere entregarse a sí mismo a nosotros. Cuando tú tienes a Dios, tú tienes a todo. Cuando no tienes a Dios, tú no tienes nada. Y aquí en este versículo, 2 Corintios 13:14, tú ves que estas tres cosas, la gracia, el amor o la comunión, son para nuestra experiencia y son para nuestro disfrute. Por lo tanto, mucha gente, incluyendo Martín Lutero, dijo esto que ¿quién puede entender al Dios triuno? Nadie puede entender a la Trinidad, sino el Dios triuno mismo. Entonces la gente dice, si es que ese es el caso, ¿por qué estudiamos esto? Ya que nunca voy a poder entenderlo. Le agradecemos al Señor que mostrarlos al hermano Ni, al hermano Lee, en darnos, especialmente al hermano Lee, que usando ese versículo comprobó que Dios es triuno. No es para que nosotros debatamos doctrinalmente, sino que Dios no es doctrinal, sino es para que lo disfrutemos, para que lo experimentemos. Si es que Él no quiere venir a nosotros y entrar en nosotros para que lo disfrutemos y experimentemos, Él no tiene que ser Dios, el triuno, no tiene que ser triuno. Pero le agradecemos al Señor que Él sí es triuno. Él quiere que lo experimentemos, quiere que lo conozcamos. Así, por eso, Él es triuno para este propósito. Tú tienes la gracia del Señor Jesucristo, tienes el amor de Dios y la comunión del Espíritu. Dios es la fuente, la gracia, Cristo es el elemento y el Espíritu es la aplicación de todo lo que Él aplica para nuestra experiencia. Así que alabamos al Señor que pese a que no podemos explicar la Trinidad, no podemos entenderlo por completo, pero sí podemos entender que Dios es triuno. Alabados sea el Señor. Pero Él es triuno para que lo experimentemos y disfrutemos. Así que solamente tenemos que venir a Él, tal como dijo nuestro hermano Dick. No sé cuántas veces él repitió esta palabra, disfrutar.
Tenemos que disfrutar al Señor, disfrutar al Señor, disfrutar al Señor. Ya no conté, ya no estoy tratando de contar más. Tenemos que disfrutarlo. Así que esta es la razón por la cual Dios es triuno. Y esta es la gracia de Dios. Así que, número 1 dice, la fuente de la gracia, el elemento de la gracia y la aplicación de la gracia son las tres personas de la Trinidad Divina, dadas a nosotros como nuestro todo. Y punto 2, B2 dice, en la impartición divina, la gracia es llamada la gracia de Dios, la gracia de Cristo y la gracia de la cual Él es el Espíritu. Ahí tienes muchos versículos y no tenemos tiempo para leerlos, pero esperamos que muchos sí lo hagan. 2 Corintios 15, 10 y 2 Corintios 1, 12, 8, 1 y 9. Estos versículos tienen esta palabra, la gracia de Dios. Y después, 2 Corintios 8, 9 y 9, 12, 9, 13, 14, tienes la gracia de nuestro Señor Jesucristo, la gracia de Cristo. Y en Hebreos 10, 29 dice que la frase, el Espíritu de gracia. Así que tienes que el Dios triuno esté involucrado aquí en esta gracia. Punto C. La gracia es la corporificación de Dios, quien llegó a ser un Dios hombre con divinidad y humanidad, quien experimentó el vivir humano, murió, resucitó y entró en ascensión. Y ahora es el Espíritu vivificante que mora en nosotros. ¿Por qué tenemos este punto? Punto A, B, porque eso se refiere a nosotros, nos revela su deseo de su corazón, que es que nosotros lo disfrutamos. Y Dios es triuno para que lo disfrutemos y lo experimentemos. Pero aún así, ¿cómo nosotros podemos disfrutar y experimentar este Dios triuno? Este Dios triuno tiene que pasar por un proceso. Por lo tanto, se nos dice que la gracia es la corporificación de Dios, y para que Él pudiese entrar en nosotros, para que sea nuestra gracia y para que lo disfrutemos, Él tiene que pasar por un proceso. Sin este proceso, no hay manera que nosotros podamos experimentarlo. Por lo tanto, esto nos describe cuál es el proceso por el cual nuestro Dios pasó. Y lo primero que pasó fue la encarnación. Y después de la encarnación, nuestro Señor vivió una vida humana en esta tierra por 33 años y medio. Y después, Él murió en la cruz. Y esa muerte es una muerte todo inclusiva que terminó todas las cosas negativas y también liberó la vida divina. Y también produjo en resurrección, entró en resurrección y después entró en ascensión y llegó a ser el Espíritu vivificante. Y como tal, Él puede entrar en nosotros. Este es el proceso por el cual Él pasó, para que nosotros podamos disfrutarlo a Él. Frecuentemente el hermano Lee dijo que si tú vas a comer algo, no puedes comerte todo. No puedes comer solamente un pedazo de masa. Tienes que cocinarlo, tienes que ponerlo en el horno. Y aún ni siquiera una sandía, no puedes comerte una sandía entera. Tienes que cortarla en pedazos pequeños. Y tienes que quitarle las semillas, pero lo mejor es agarrar esta sandía y licuarla y vas a tener jugo de sandía. Esto indica un proceso. Los chinos comen de todo, incluyendo las semillas de la sandía y la cáscara. Pero aún la cáscara no agarran la cáscara y se la comen así. Tienen que cortarla. Y le pones soya, tienes que eso hacen pickles, hacen encurtidos de la cáscara de la sandía. Igualmente con Dios tuvo que pasar por un proceso, y este es un proceso maravilloso que vemos que Él tuvo que pasar. Y hoy en día, como el Espíritu vivificante, Él sí puede entrar en nosotros. Y porque se hizo hombre, un hombre verdadero, y vivió una vida humana perfecta y murió en la cruz.
ese vivir perfecto humano lo califica para morir por nuestros pecados y para cumplir la obra de redención y para derramar su sangre, para limpiarnos, purificarnos, para que este Dios Santo pueda entrar en nosotros. Como el Espíritu vivificante, Él sí puede entrar en nosotros, morar en nosotros, para que nosotros lo podamos disfrutar y experimentar. Hay que tienes que ver que para que la gracia sea el Dios triuno, Él tuvo que pasar por este proceso. Alabado sea el Señor que Él sí hizo esto. Y si Dios no estuviera procesado, no podría ser Dios, no podría ser gracia para nosotros. D1. Dios el Padre está corporificado en el Hijo. El Hijo es hecho real para nosotros como el Espíritu vivificante. Y el Espíritu entra en nosotros como gracia para nuestro disfrute. Esto es lo mismo que se mencionan desde un ángulo distinto. Dios el Padre está corporificado en el Hijo. El Hijo es hecho real, es la corporificación del Padre. El incorporado no es suficiente, sino que el Hijo tiene que ser hecho real en el Espíritu. ¿Cómo conocemos a este Hijo, Jesucristo? Yo tenía el pensamiento necio cuando era joven, que estaba en el tiempo equivocado. Qué pena, me daba pena que yo no había nacido en Palestina, sino en la China, así que perdí conocer a Jesús. Así que si hubiera nacido antes y hubiera podido conocer a Jesús, yo hubiera poderlo haber oído su predicación y haberlo tocado a Él. Pero el Señor, a través del ministerio sano, me mostró qué tonto era, que nosotros ahora somos mucho más benditos que aquella gente que veía a Cristo en un lugar físico. Él ha pasado por el proceso, Él ha llegado a ser el Espíritu vivificante y ahora ha entrado en nosotros. Y Él no podemos estar más cerca que Él, no podemos estar más íntimos que Él, porque podemos tenerlo a Él todo el tiempo. Y permanece en nosotros, vive en nosotros, y podemos tornarnos a Él en cualquier momento, en cualquier sitio. Alabados del Señor. Y es en este Espíritu que este Cristo puede ser hecho real para nosotros. Este Cristo es real a nosotros. Y entonces el Espíritu es el Espíritu de realidad. Todo es en el Espíritu. Y este Espíritu hace que todas estas cosas espirituales sean reales a nosotros. 2 dice, el Dios triuno procesado y consumado se imparte a sí mismo en nosotros para hacer nuestra porción como gracia, a fin de que le disfrutemos como el todo en su Trinidad divina. De nuevo, 2 Corintios 13:14. Creo que para este momento ya todos deben estar claros. Y el punto es muy claro también. Punto E. La gracia significa que Dios lo es todo, que Dios lo hace todo y que Dios lo da todo. A fin de que nosotros disfrutemos a este Dios triuno como nuestra gracia, tenemos que ver un principio muy importante. Y esto es que Dios no quiere que nosotros hagamos nada. Especialmente, no podemos salvarnos a nosotros mismos, sino que Dios quiere hacer todo por nosotros. Él es todo para nosotros. Como dijimos al principio, si tú quieres amor, Dios es amor. Si tú piensas que estás en tinieblas, quieres luz, Dios es luz. Si quieres que estás tan muerto y quieres vida, Dios es vida. Todo es Dios. Dios es todo para nosotros. Si eres tan débil, necesitas poder, Dios es nuestro poder. Si eres tan necio, tú necesitas sabiduría, Dios es nuestra sabiduría. Y claro, todas estas cosas están corporificadas en Cristo, y Cristo es hecho real a nosotros en el Espíritu. Dios es todo, Dios hace todo. Él no quiere que nosotros no hagamos nada en nosotros mismos. ¿Por qué la carne no puede? ¿Por qué no pudo agradar a Dios? Porque trató de agradar a Dios, pero no solamente que no agradó a Dios, sino que ofendió a Dios. Dios quiere que nosotros paremos. Ese es el principio del Antiguo Testamento, el sábado del Antiguo Testamento. ¿Por qué necesitas un sábado?
porque Dios quiere que paremos. No quiere decir que Dios quiere que seamos pasivos, no. Pero esto quiere decir que Dios desea que nosotros disfrutemos todo lo que Él ya ha logrado por nosotros. Todo lo que tenemos que hacer es entrar a las cosas que Él ya ha cumplido por nosotros y disfrutarlas y experimentarlas. Comer a Jesús es la manera. Es tan simple. La gracia quiere decir que Dios es todo, hace todo y nos da todo. Entonces, todo es esto. Esta es la gracia. Ahora venimos punto de Romanos 3. Esta es la aplicación de número Romanos 2. Vamos a leerlo juntos. El vivir de los ministros del nuevo pacto es el vivir caracterizado por la gracia, la experiencia de la gracia. Ellos, mediante los sufrimientos, disfrutan al Cristo como la gracia que todo lo provee. En este proceso a veces vamos a sufrir, pero no piense que eso es lo peor. Muchas cosas, los sufrimientos nos dan más experiencias o más oportunidades para disfrutar al Señor. Entonces podemos tener un disfrute mucho mayor de Cristo y tenemos una experiencia mayor del Señor. Entonces, no estoy diciendo que no debemos buscar estas cosas, sino que en todos los medio ambientes que tenemos en nuestra vida diaria, tenemos que vivir, te guste o no. Todo está medido por el Señor en todas las situaciones que tenemos en nuestro vivir diario, en nuestra vida de iglesia. Tenemos que tomarlo como la oportunidad para que nosotros podamos experimentar a Dios como gracia. Y punto A dice, Cristo como gracia llega a ser el poder que extiende tabernáculos sobre los ministros del nuevo pacto, cubriéndolos con su sombra en sus debilidades, y de este modo se convierte en la morada de ellos para sustentarlos, sostenerlos, mantenerlos, protegerlos y guardarlos. Aquí en 2 Corintios 12:9, Pablo dijo esto. Vamos a leer este versículo. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo extienda tabernáculo sobre mí. ¿Por qué Pablo tenía que gloriarse en sus debilidades? Las debilidades no son buenas. ¿Por qué ser fuerte es malo? Porque cuando somos fuertes, entonces ponemos a Dios a un lado. Creemos que sí podemos hacerlo. Pero Dios no pudo usar Moisés cuando tenía 40 años. ¿Por qué? Porque él era muy fuerte. Pensaba que con un solo trompazo podía matar a un egipcio. ¿Saben qué fuerte soy yo? De todo el pueblo de Israel, yo soy el más fuerte. Así que Dios no podía usarlo a él. La primera etapa de Moisés era que yo soy capaz, yo puedo. Pero después que fue un pastor en el desierto por 40 años, cuando el Señor vino a visitarlo, le dijo, yo no puedo, no soy capaz de hacer nada. ¿Es suficiente? No, no es suficiente. Los últimos 40 años dijo, Dios es capaz de hacerlo. Todos tenemos que pasar por estos pasos. Espero que ninguno de nosotros estemos en la primera etapa, que yo sí puedo, soy fuerte. No, tenemos que salirnos rápidamente de allí. Yo no soy capaz, pero entremos rápidamente a la última etapa, que es Dios sí es capaz. Así que no piensen que cuando yo tengo una personalidad fuerte, yo no quiero decir que voy a ser humilde. No, yo soy fuerte. Pero cuanto más fuerte seas, más a un lado vas a ser puesto, menos vas a estar ahí. Yo estaba todavía, me impresionó mucho acerca de Jacob, que cuando Jacob estaba peleando, luchando con Dios, toda la noche luchó contra Dios, Dios no podía prevalecer y finalmente Dios tuvo que tocar su cadera y empezó a cojear. Aparentemente Jacob fue derrotado, pero Dios dijo, tú prevaleces,
todo el tiempo cuando Jacob estaba peleando con Dios, él estaba en tinieblas. Ni Dios podía prevalecer contra él. En ese tiempo no piensen que Jacob estaba ganando, no, estaba perdiendo. Cada vez que nosotros pensamos que estamos luchando contra Dios y nosotros prevalecemos, quiere decir que tú pierdes. Tú estás en tinieblas. Alabado sea el Señor, que Dios, cuando la luz viene, entonces, cuando nuestra fuerza natural fue tocada por el Señor, fue eliminada por el Señor, entonces por un tiempo somos derrotados. Cada vez que somos derrotados por el Señor, ese es el tiempo en que nosotros vencemos. Es el tiempo en que Dios cambió el nombre de Jacobo a Israel. Cambió, fue transformado. Así que no se jacten en nada, no se jactan de qué fuertes seamos o qué inteligentes, sino que Dios resiste a los orgullosos y le da gracia a los humildes. El punto B dice, el Cristo resucitado introduce en ellos al Dios trino consumado en resurrección, a fin de que sea la vida y el suministro de vida para ellos, con miras a que ellos puedan experimentarle como gracia y de este modo laboren más abundantemente para el Señor. Por un lado dices, Dios no quiere que hagamos nada. Él hace todo por nosotros. Él quiere que lo disfrutemos. Pero lo raro es esto. Cuanto más lo disfrutas espontáneamente, vas a laborar más. Así es que este disfrute, este no hacer nada, no es para que tú y yo seamos pasivos. Cuando disfrutamos al Dios triuno de verdad, Él es el que es diligente, Él es el que labora. Y aquí en 1 Corintios 15, versículos 10 y 58, Pablo nos dice que es por la gracia de Dios que Pablo podía ser tan fiel y podía laborar mucho más que cualquiera de los otros. Pero ya que él estaba disfrutando a Cristo, pese a que externamente él laboraba mucho, mucho más que los otros siervos de Dios, él no hacía nada. Yo soy diligente, yo no soy diligente, yo no laboro mucho. Él solamente, todo salía del disfrute que tenía del Señor. Así que en Gálatas 2:20 dice, no soy yo sino Cristo. Y en 1 Corintios 5:10 dice, no soy yo sino la gracia de Dios. Así que de nuevo ves que la gracia de Dios es simplemente este Cristo viviente. Así es que, punto C dice, al igual que Pablo, nosotros hoy debemos tomar al Dios trino consumado como gracia en nuestro vivir y en nuestra obra, conduciéndonos por medio de la gracia de Dios, es decir, por medio del Dios trino procesado y consumado, quien es el Espíritu vivificante. Este número Romanos 3 entonces es la aplicación de Romanos 2. Ahora venimos al punto Romanos 4. Este es el corazón de este mensaje. Esta es la carga de este mensaje. Así que vamos a leerlo todos juntos, este punto 4. El vivir que los creyentes neotestamentarios llevan bajo la gracia en la economía de Dios es un vivir completo en el que experimentan al Dios triuno procesado y consumado como gracia. Aquí tienes un vivir total, un vivir completo. Cuando leí el mensaje del hermano Lee, no podías entender qué cosa quiere decir un vivir completo. Dice, el punto A dice, el vivir cristiano debe ser el vivir caracterizado por la gracia, la experiencia de la gracia. Nuestra vida cristiana es esencialmente una vida en la que recibimos continuamente a Dios como nuestra gracia. Si no hay gracia, entonces nuestra experiencia no es de Dios. Si nuestro vivir no vivimos por la gracia, entonces no vivimos una vida cristiana verdadera. Dice que vivir completo significa que nuestro vivir es uno en el cual experimentamos al Dios triuno procesado, quien es gracia para nosotros. Así que un vivir total implica que todo. ¿Y eso qué quiere decir? Tienes que ver que
cuál es la intención de Dios, cuál es lo que está en su corazón. Y quiere que tengamos un vivir que todo nuestro vivir completo, todo aspecto de nuestro vivir esté en esta esfera, en este principio de que no hacemos nada, no vivimos nada según nosotros mismos, sino vivimos a Cristo por completo como nuestra vida y nuestro vivir. Este debe ser nuestro vivir completo. Entonces, cuando miro atrás, me doy cuenta que muchas veces todavía entendemos que tenemos que vivir por la vida divina de Dios, no la vida humana, natural nuestra. No sé ustedes, pero yo puedo hablar de mí mismo, que a veces en ciertas cosas el Señor no me toca mucho. Señor, ¿qué quieres que haga ahora? Entonces me paro, no hago nada. Si no tengo la unción, obedezco la unción de la unción. Pero a veces cuando mi corazón está metido en algo, entonces Él va a tocar mi vida natural. Pese a que no digo esto, dentro de mí digo, oh Señor, no toques esta parte de mí, ¿eh? No me toques aquí. Entonces, eso no es nuestro vivir completo. Este no es nuestro vivir, sino nuestro obedecer a Dios es en forma selectiva. Te obedezco en algunas cosas, no en otras. Las cosas que a mí me gustan, a veces yo sé que el Señor quiere algo, pero a mí me gusta eso. Entonces le digo, entonces por favor no toques eso. Esto no es un vivir completo. El vivir completo es que todo nuestro vivir, en todos los aspectos, vivimos en este principio de disfrutar a Cristo como la gracia. Así que el punto C dice, el espíritu compuesto está moviéndose, es la unción y como tal se mueve dentro de nosotros diariamente a fin que disfrutemos al Dios triuno procesado como gracia. El punto C nos trae a la experiencia práctica de esta carga. Han notado que esta gracia, el Dios triuno procesado y consumado, Dios triuno procesado y consumado se repite tantas veces en este bosquejo. Pero en el aspecto práctico, ¿cómo experimentamos en realidad a este Dios triuno procesado y consumado? Está en esta unción, y esta unción es el espíritu compuesto. Cada vez que veamos esto, el espíritu compuesto, tiene que recordarnos acerca de Éxodo capítulo 30, los versículos de 25 y 30. No creo que tengamos, creo que todos ya se acuerdan estos puntos del Éxodo 30, en el cual esos versículos nos muestran que en el tiempo del Antiguo Testamento, cómo ellos produjeron el ungüento de la unción, que es el ungüento compuesto, y usaron aceite de oliva, un hin de aceite de oliva. Y esto se representa al espíritu. Y después usaron 4 especias y lo mezclaron con este aceite de olivo. 4 especies aromáticas. La primera es mirra. Aun cuando el Señor Jesús murió, pusieron mirra sobre su cuerpo. Y la segunda es la canela aromática. Y esta canela representa la efectividad de la muerte de Cristo. Después tienes caña aromática, cálamo, caña aromática, un tipo de la resurrección. Y después casia, que era un repelente de insectos y de serpientes, que esto representa la prueba, el poder de la resurrección de Cristo, que se mezclaban con el aceite de olivo. Y el número 4 representa el número del hombre, así que tienes la creación de Dios y tienes el hombre como la cabeza, lo mejor de la creación de Dios, y tienes entonces todo está compuesto, mezclado con el espíritu compuesto,
y esto se mezcla con el aceite de la unción y se mezcla las especies junto con este aceite, y entonces ellos que forman entonces la divinidad, la humanidad, la muerte de Cristo, la efectividad de la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo y el poder de la resurrección. Todas estas cosas son los ingredientes de este ungüento de la unción. Entonces, hoy en día, cuando hablamos de la unción, no piensen que es solamente tengo paz o no tengo paz. Tienen que darse cuenta de qué clase de espíritu tenemos. Este espíritu permanece en nosotros. Este espíritu está ungiéndonos. Cuando trabaja en nosotros, se mueve en nosotros, cuando este Cristo neumático hace su hogar en nuestro corazón, todas estas cosas son diferentes aspectos. Son maneras de decir que lo mismo, que cuanto más permites al Cristo neumático que haga su hogar en tu corazón, más obedeces la enseñanza de la unción, más dejas que la unción opere en ti. ¿Saben que todo este compuesto en ti añade todos los elementos divinos en ti? Esto es la manera en que tú puedes crecer en vida. No piensen que esto es algo pequeño. Cuando era joven, trataba de aprender estas lecciones, pero siempre no era orgánico. Yo obedecía que la paz de Cristo arbitre mi corazón, porque si no lo hago, entonces me voy a meter en problemas. Con la clase, en los exámenes yo le pedía cuando el examen en la escuela le pedía al Señor que me diera su unción para contestar si era A o B la respuesta. Pero no, eso no es. Tenemos que prestar la atención. Siempre tiene que ser orientado a Cristo. Esta unción es el Dios triuno procesado y consumado. Y hermanos, tenemos tal maravilloso espíritu, un espíritu que mora en nosotros. Por lo tanto, todo lo que necesites, no te vayas a ningún otro sitio, ven a tu espíritu. No digas todo el tiempo, torna tu espíritu. Los santos vienen a nosotros y dicen, tienen problemas, y les digo, ¿por qué no vienes a tener comunión? Yo sé que lo que vas a decirme, tórnate a tu espíritu. Sí, tórnate a tu espíritu, porque es el espíritu que es todo inclusivo, que mora, el espíritu vivificante que está dentro de nosotros. Todo lo que necesitamos está en este espíritu. No te vayan a ningún otro sitio, no vayan a poder, no vayan a otras cosas. No tienen eso. Solamente en este espíritu está todo. Dios es todo para nosotros en este espíritu. Dios ha hecho todo para nosotros. Y Dios nos ha dado todo a nosotros. No sé cómo decirles esto a ustedes de nuevo, pero yo confieso que no he visto lo suficiente, y si lo he visto suficiente, si lo hubiera visto sería una persona distinta. Tal vez algunos de ustedes tampoco hemos visto suficiente, porque si lo hubieras visto, tú serías una persona distinta. Tú no estás murmurando acerca de esto o de lo otro, sino que cada vez que sabes a dónde ir si supieras. Tenemos un tesoro tan grande, tan maravilloso, todo inclusivo, que está aquí dentro de nosotros. ¿Por qué nosotros no nos tornamos a nuestro espíritu y lo disfrutamos de este espíritu todo inclusivo, a fin de que podamos disfrutarlo en forma práctica y vivir una clase de vida que es por la vida de Cristo? Si los hermanos que toman la delantera, los ancianos, puedan tomar la delantera de vivir esta clase de vida, les aseguro que todo el recobro del Señor tendría una revolución, sería revolucionado. Que el Señor tenga misericordia de nosotros, que no tomen esto como una enseñanza más. En realidad,
pueden experimentar esto. Sí podemos practicar estas cosas. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Es lo mejor que puedo hacer, solamente puedo hablar esto. Pero de todas maneras, este espíritu compuesto se mueve dentro de nosotros como la unción diariamente, para que podamos disfrutar al Dios triuno procesado como gracia. Dice, la gracia del Señor Jesucristo, el Espíritu de gracia, está con nuestro espíritu, el cual fue regenerado para ser la morada del Dios triuno y el vaso que lo contiene. Y el punto B dice, somos personas que han recibido gracia, la cual es el Dios triuno, el Padre dado a nosotros en el Hijo, y el Hijo hecho real para nosotros como el Espíritu que mora en nuestro espíritu. Yo creo que todos nosotros, todas estas cosas son verdad, porque estas son palabras que se encuentran en la Biblia. Número 1 dice, el hecho de que el Señor esté con nuestro espíritu significa que la gracia está con nuestro espíritu. Según de Timoteo 4:22. Y 2 dice, cuando nos volvemos a nuestro espíritu, entramos por la puerta del cielo y por medio de Cristo, quien es la escalera celestial, tocamos el trono de la gracia que está en el cielo. Hebreos 4:16 dice que todos podemos venir al trono de la gracia. Todos podemos venir al trono de la gracia. Es verdad que ese es el trono de Dios, sí, es el trono, está en los cielos, pero nosotros podemos venir al trono de la gracia. Por un lado, este trono está en los cielos y al mismo tiempo este trono está conectado a nuestro espíritu. Alabado sea el Señor que tenemos al Cristo maravilloso, y este Cristo también es la escalera celestial que conecta los cielos y la tierra. No con esta tierra sucia, sino con nuestro espíritu. Por eso decimos, vuélvete a tu espíritu, tórnate a tu espíritu. Estás conectado a la escalera celestial. Tú no tienes que ir al tercer cielo. En realidad, en ti ya puedes disfrutar todas las riquezas, las bendiciones, todo el suministro del trono de la gracia. Y puedes experimentar nuestro sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo. Y este sumo sacerdote nos suple y siempre nos da ayuda a tiempo. Cada vez que estemos débiles, Él nos puede dar esta ayuda a tiempo. Alabado sea el Señor, que Él es nuestra escalera celestial. F dice, las riquezas de la gracia de Dios sobrepasan toda clase de limitaciones, pues ellas son las desbordantes riquezas de Dios mismo, dadas a nosotros para nuestro disfrute. Y este disfrute es de Dios, por lo tanto es ilimitado, porque Dios es el Dios infinito y Cristo que entra en el hombre finito. La gracia es Dios mismo como nuestra vida, que ha llegado a ser nuestra vida para ser uno con nosotros, salvarnos, hacer su hogar en nosotros y ser formado en nosotros. H dice, crecer en gracia es crecer con el crecimiento de Dios. Si queremos crecer en vida, tenemos que crecer en gracia. O sea que este Dios triuno, cuanto más disfrutas al Dios triuno, más su elemento de Dios aumenta en nosotros. Entonces tenemos el verdadero crecimiento en vida. Y dice, la humildad atrae la gracia de Dios. Si somos humildes, Dios se dará a nosotros como gracia. Lo más tonto que podemos hacer es decir, mírame a mí, qué maravilloso soy, qué grandioso soy. Así que cuanto más orgullosos seamos, más Dios nos va a resistir. ¿Y qué vamos a hacer? La mejor manera, la manera más sabia es humillarse delante del Señor, porque la humildad invita a la gracia de Dios, y si somos humildes, Dios se dará a nosotros como gracia.
J dice, debido a que somos santos, la gracia del Señor debe estar con cada uno de nosotros en todos los aspectos de nuestra vida diaria. De que todas estas cosas no son teorías, no son doctrinas. Estas cosas pueden ser experiencias, pueden ser aplicadas a nuestra vida diaria. Número Romanos 5. La consumación de la experiencia de los creyentes, que los creyentes tienen de la gracia de Dios en su economía, es la iglesia como el cuerpo de Cristo, cuya consumación será la Nueva Jerusalén. Este es igual que el número Romanos 1. Estas experiencias son para que el Señor gane su cuerpo. Es para la edificación de la iglesia como el cuerpo de Cristo que va a consumarse en la Nueva Jerusalén. Dice, la experiencia que tenemos de la gracia de Dios en nuestro vivir y en nuestras palabras y acciones da por resultado el cuerpo de Cristo. No desprecien mucho las pequeñas experiencias que tienen cada día, donde puedan disfrutar a Cristo como su gracia. No desprecien esas experiencias pequeñas al obedecer la unción interna, y poco a poco esta vida va a crecer dentro de ti y poco a poco el cuerpo de Cristo va a ser edificado. Y dice, esta gracia llegará a su consumación en la Nueva Jerusalén como consumación del beneplácito que Dios tiene de unirse al hombre y mezclarse con él para el glorioso agrandamiento de sí mismo y su expresión eterna. ¿Qué cosa entonces? ¿Qué cosa es la Nueva Jerusalén? ¿Cómo sabemos que la Nueva Jerusalén es lo que Dios quiere hacer hoy día? Porque sabemos que el propósito de Dios es ganar un hombre corporativo para su expresión corporativa. Entonces, en este punto tenemos que Apocalipsis 4, versículos 2 y 3. En Apocalipsis 4, 2 y 3. 4, 2 y 3. Y dice, y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Claro, sabemos que el que estaba sentado en el trono es Dios. Y 3 dice, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Está claro entonces que el que se sienta en el trono tiene la apariencia de jaspe. Y cuando vamos a Apocalipsis 21, ...21, 10 y 11... Vamos a ver el versículo 11. Teniendo la gloria de Dios, y su resplandor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Así que hay uno que está sentado en el trono y su apariencia es como jaspe. Ahora, la Nueva Jerusalén, su gloria, la gloria de Dios, su apariencia, también es como piedra de jaspe. ¿Qué quiere decir esto? Que la Nueva Jerusalén es la expresión corporativa de Dios. Y aquí en la Nueva Jerusalén, el propósito de Dios es completamente cumplido. ¿Por qué jaspe? Porque jaspe es una piedra de color verde oscuro. Saben que en el mundo secular usan el color verde para representar la vida. No solamente en la Biblia, sino el verde siempre representa la vida. Y nuestro Dios es la fuente de vida. Representa las riquezas de vida. Así que jaspe es el verde oscuro, representa a Dios. Y ahora toda la Nueva Jerusalén, el resplandor no es otra cosa, ningún otro color, sino el color de jaspe, que es la expresión de este Dios en el universo. Y así que es por eso que podemos decir que cuando venimos al final de toda la Biblia y pueden ver la Nueva Jerusalén, ven que esta es la descripción, el producto final de lo que Dios desea hacer. Alabado sea el Señor, que Él desea, lo que Él desea obtener, lo va a obtener. Y esta Nueva Jerusalén es como la iglesia como el cuerpo de Cristo,
y este cuerpo de Cristo está completamente edificado. Entonces esta es la Nueva Jerusalén. Y esta Nueva Jerusalén también es la esposa del Cordero, es la novia de Cristo. Y cuando esta novia, la novia corporativa, está preparada por completo, entonces esta Nueva Jerusalén aparece. Así que toda la Biblia nos da un cuadro completo. Se dice, la gracia del Señor Jesucristo, la cual es impartida en sus creyentes a lo largo de la era neotestamentaria, alcanzará su consumación en la Nueva Jerusalén, en la cual el Dios triuno procesado y consumado será la gracia que todos los creyentes disfrutarán por la eternidad. Alabado sea el Señor. Muy bien, parece que acabé todo el bosquejo, pero no he descargado mi carga todavía. Saben que, como dijimos esta mañana, tenemos tiempo muy corto, así que solo tenemos 2 grupos de sesiones en la tarde. Y no sé si han tenido tiempo suficiente o no. Solamente puedes repasar los mensajes, 2 mensajes en la mañana, y este mensaje es de la noche, así que no creo que van a tener tiempo para repasarlo en tus sesiones de grupo. Y escuché algunos reportes que algunos grupos que terminaron la primera sesión tenían que se levantaron a tener un receso, pero si alguien de ustedes quiere tener un receso, si quieren ir al baño, no hay problema, pues, calladamente váyanse al cuarto, no se paren y hablen disturbando a los otros grupos. Si quieres entrar en estos mensajes, temo que 1 hora no fue suficiente, así que les digo esta mañana, no pierdan tiempo, cada minuto es crucial, precioso. Así es que nosotros mismos tenemos que tener esto, sino que también no debemos distraer a los otros grupos. Ahora, pese a que el bosquejo lo hemos acabado, siento que hay cosas muy importantes en estos extractos. Si no los cubrimos ahora, no vas a tener otro tiempo para hacerlo. Tienes que hacerlo ahora, esta noche o en la mañana. Y quiero cubrir con ustedes, es el último párrafo de la página 23 en inglés. Que dice, no estoy seguro de la página de inglés, página 23, el atributo único del Dios triuno es la unidad. Ok, está en la página 24, el medio. El atributo único o singular de la Trinidad divino es la unidad. No es solamente ciertas virtudes, sino que son sus virtudes divinas, pero ese es su ser. No solamente Él tiene amor, sino que es amor. No solamente tiene luz, sino que es luz. Y hay una cosa que es un atributo muy importante de sus atributos divinos, y este es su unidad. Estos 3 son uno. Así que en tal atributo divino, en la Trinidad divina, el organismo de la Trinidad divina también posee el mismo atributo único. Debido al tiempo no tenemos tiempo de leer el resto, pero en este mensaje, ¿verdad?, vemos que Dios desea ganar este cuerpo de Cristo. Este organismo se refiere al cuerpo de Cristo que Dios quiere ganar por Cristo. Y este organismo, que es el cuerpo de Cristo, tiene que tener los mismos atributos que el Dios triuno, ya que el Dios triuno tiene este mismo atributo, la unidad. Entonces el cuerpo de Cristo también debe tener el mismo atributo, el atributo de la unidad. Así que esta unidad, como atributo de la Trinidad divina, es llamada la unidad del Espíritu en el cuerpo orgánico de Cristo. Está en Efesios 4, 3 y 4. Producir cualquier división en el cuerpo orgánico de Cristo
es insultar y menospreciar al Dios triuno, cuyo atributo es la unidad. ¿Qué tal si leamos esta oración de nuevo, todos juntos? Producir cualquier división en el cuerpo orgánico de Cristo es insultar y menospreciar al Dios triuno, cuyo atributo es la unidad. ¿Se dan cuenta que causar división en el cuerpo de Cristo no es algo insignificante? O no piensen que no soy ladrón de banco, esto o aquello. Causar división en el cuerpo es un insulto y un menosprecio al Dios triuno. Crear divisiones es blasfemar contra Dios. Por lo tanto, en Romanos 16 y 17, Pablo era intransigente y firme al decir que debemos fijarnos en aquellos que disienten, que causan divisiones y tropiezos, y que debemos apartarnos de ellos. En este organismo no puede haber divisiones. El atributo esencial de dicho organismo es la unidad. Les digo, lean estas oraciones juntos. Desde crear divisiones es blasfemar. Crear divisiones es blasfemar contra Dios. Por tanto, en Romanos 16 y 17, Pablo era intransigente y firme al decir que debemos fijarnos en aquellos que disienten, que causan divisiones y tropiezos, y que debemos apartarnos de ellos. En este organismo no puede haber divisiones. El atributo esencial de dicho organismo es la unidad. Por la misericordia del Señor, yo fui bautizado en la iglesia cuando era muy joven. Fui bautizado en enero del 53. No puedo jactarme de esto. Esta era la misericordia del Señor. Y les menciono esto porque en más de 50 años he visto muchas cosas en el recobro del Señor. Y una de las cosas es que el Señor ha usado diferentes colaboradores o santos para levantar iglesias. Y basado en mi observación, hay algo que es verdad. Todas estas iglesias nuevas que fueron levantadas por diferentes hermanos, si son las verdaderas iglesias, todas fueron levantadas según las hermanas, según el ministerio del hermano Ni y el ministerio Lee. Si alguien trata de levantar una iglesia aparte del ministerio del hermano Ni y el hermano Lee, definitivamente no sé qué sale. No producen algo. ¿Sí? Muchas cosas no salen. Por lo tanto, no digan, o el hermano fulano de tal levantó a aquella iglesia. En realidad, todas las iglesias en el recobro del Señor, las iglesias apropiadas han sido levantadas por el hermano o el ministerio del hermano Ni y el hermano Ni. El segundo punto es, también yo pensé que muchos que los que se llaman ancianos usan este versículo, Romanos 16, 17, para excomulgar a los santos. ¿Ves? Pablo dijo, tenemos que marcar a los que causan divisiones. Por lo tanto, siento que es necesario que nosotros leamos este versículo de nuevo. ¿Qué es lo que dice este versículo? Romanos 16, 15. Romanos 16, 16. Romanos 16, 17. ¿eh? Ahora bien, os exhorto, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la enseñanza que vosotros habéis aprendido, que os apartéis de ellos. Vamos a leerlo de nuevo. 17. Ahora bien, os exhorto, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la enseñanza que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. ¿Quiénes son los que causan divisiones? En el pasado yo pensé que algunos de estos ancianos usaban este versículo
para excomulgar a la gente, porque les hacían preguntas a los ancianos o decían algo que los ancianos no les gustaba oír, entonces los excomulgaban. Pero los que causan divisiones están en este versículo. Dice que si los que no están de acuerdo con los ancianos causan divisiones. ¿Qué dice? Contrario a la enseñanza que vosotros habéis aprendido. Eso quiere decir que los que dejan la enseñanza de los apóstoles, estos son los que causan la división. Y esto es verdad siempre. Y el hermano le dices, ¿qué cosa es la enseñanza de la enseñanza? Esta es la economía neotestamentaria. Cuando nosotros predicamos la economía neotestamentaria, no hay problema. Más hablas de la economía neotestamentaria, más tienes la unidad. Y todo el tiempo cuando tú tratas de traer otra enseñanza, cuando tú tratas de dejar lo que has aprendido, cuando dices algo contrario a las cosas que has aprendido, eso va a causar división, eso causa problemas. Hace 30 años, las iglesias en Estados Unidos pasaron por una tormenta espiritual. Algunos colaboradores ambiciosos comenzaron otra enseñanza. Decían, los pescadores tienen que ensuciarse las manos. Los pescadores no deben evitar ensuciarse. Así que si alguien quiere ir a una película, a ver un cine, vayan. O si vas a otro sitio. Esta es otra clase de enseñanza y causó muchos problemas. ¿Qué cosa es la enseñanza de los apóstoles? No digan que esto es que cualquiera en la conferencia puede decir que puedes conseguirte algo fuera de la enseñanza de los apóstoles. Recibí una llamada por teléfono. Los hermanos que causan las divisiones desobedecen y no quieren. ¿Qué quiere decir que no quieren obedecer? ¿Obedecer qué cosa? No quieren obedecer la enseñanza de los apóstoles. ¿Y cuál es la enseñanza de los apóstoles? Tiene la enseñanza de que tenemos un gran problema. No tenemos ofensas. Solo es la gente de la iglesia. No podemos, nadie que podemos predicar el evangelio. Tenemos que salir a hallar amigos para predicar el evangelio. Entonces los hermanos dijeron, todavía tengo muchos amigos. Tengo mucha gente que yo puedo predicar el evangelio. Puedo predicar el evangelio a mis vecinos, a mis parientes. ¿Por qué tengo que ir a hacerme amigos del mundo? Entonces el anciano dijo, no. Esto está en contra de la enseñanza de los apóstoles. Esa no es la enseñanza de los apóstoles. No tiene nada que ver con la economía eterna de Dios. Lo más que puedes decir es que una comunión práctica ni siquiera es la verdad. Por lo tanto, tenemos que ver que todos nosotros tenemos que estar constituidos con la economía eterna de Dios. ¿Qué cosa es esto? Y entonces, en ese tiempo, después de esa tormenta, sufrimos mucho. Perdimos más de una generación de jóvenes. ¿Y por qué no aprendemos esta lección? No traten de repetir esto de nuevo. Tenemos que aprender la lección de la historia. De otra manera, vamos a sufrir en vano. Por lo tanto, hermanos, esto es un asunto muy serio. Tenemos que ver qué cosas son las cosas que causan divisiones. Causan división porque decimos cosas que son contrarias a la enseñanza que hemos aprendido. Esto es, que dejamos la enseñanza de los apóstoles. Y eso definitivamente va a causar la división. Yo me acuerdo que hace 30 años, después que pasó la tormenta, el hermano Lee
habló a los ancianos y le dijo: ¿cómo es posible que ustedes permitieron que hiciera esa comisión? Ustedes deberían haber sido la policía en el recobro del Señor. ¿Por qué cuando la gente viene diferentes enseñanzas, ustedes toleran eso? Y en ese tiempo el hermano le dijo: todos los hermanos y hermanas, aún ustedes los jóvenes, deben ser los policías. Hoy en día, todos nosotros tenemos que ser constituidos con la enseñanza de los apóstoles, con la economía eterna de Dios, para que podamos tener el discernimiento qué cosa es del Señor y qué cosa no es del Señor. Sin esto, no podemos llegar a ser policías. Fácilmente vamos a ser llevados fuera por todas las diferentes clases de enseñanzas. Pero los ancianos, quiero decirles a ustedes, a todos ustedes, no piensen yo soy un anciano, así que yo puedo decir lo que quiero, puedo hacer lo que quiero. Si no estás de acuerdo conmigo, te está causando división. ¿Puedes comunicarte? No, nadie puede hacer eso. Y muchos de los que contradicen al ministerio del hermano Lee y tratan de traer diferentes enseñanzas, porque el hermano Lee dijo: la meta de Dios es el cuerpo de Cristo, no la iglesia local. Las iglesias locales son el procedimiento. Claro, las iglesias sí son importantes. Tenemos que edificar el cuerpo de Cristo al edificar las iglesias locales. Pero todavía tienes que ver que en la eternidad futura solo tienes una sola nueva Jerusalén, que es el cuerpo de Cristo. No tienes iglesias locales. En el entrenamiento de verano, porque tenía que hacer la prueba, dije algo así como esto: las iglesias locales no son la meta, son el procedimiento. Y no digo que el procedimiento no es importante, sí es importante, porque está al final de la Biblia. Solo ves la Nueva Jerusalén, tú no ves las iglesias locales. Y después, indirectamente escuché: ¿quién dice que las iglesias locales no están al final de la Biblia? Las iglesias locales sí están en la Biblia, en el final de la Biblia. No sé de dónde es este hermano, nunca vino a mí y me preguntó si yo hubiera podido contestarle, pero él le dijo a otro y él vino a mí indirectamente. No conozco al hermano, no sé si está aquí o no, pero hay gente que tiene este tipo de preguntas también. Sí, en el último capítulo, en Apocalipsis 22, habla de las iglesias. Creo que es el versículo 16. Y yo, Jesús, he enviado a mi ángel con este testimonio para las iglesias. Aquí definitivamente se refiere a las iglesias locales. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente, etc. Quiero enseñarles esto a ustedes, que cuando Juan el apóstol escribió este libro de Apocalipsis, él comenzó con lo que estaba ocurriendo en su tiempo. Estaba en la isla de Patmos y él vio la revelación en Apocalipsis 1, ¿verdad? Comenzando desde ese tiempo, entonces el Señor usó las 7 iglesias en el capítulo 23 y las 7 iglesias locales. Él usó la condición de las iglesias locales para profetizarnos a nosotros lo que va a ser la iglesia en el Nuevo Testamento. Y después el Señor también usó otras cosas como los 4 caballos para profetizar cuál iba a ser la situación en el mundo secular y las cosas que iban a ocurrir. Y también tienes el juicio de la Gran Babilonia. Después tienes la segunda venida del Señor, y después de la segunda venida, eso trajo el reino milenario y después los 1000 años, el capítulo 19 y 20.
Cuando vienes al capítulo 21, tienes entonces la Nueva Jerusalén. Y entonces después que habla de la Nueva Jerusalén, en el capítulo 22, dice, en el versículo 5 del capítulo 22 dice, y no habrá más noche, y no tendrán necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque el Señor Dios los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Aquí, el apóstol Juan nos trajo a la eternidad futura. Y aprecio la versión Recobro, porque después dice, conclusión, la última advertencia del Señor y la última oración del apóstol. Y después del versículo 5, entonces, que nos trae a la eternidad futura, en el versículo 6 dice, y me dijo a mí, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, etc. Y después en el versículo 7 dice, he aquí, vengo pronto. Así que te das cuenta que después del versículo 5 está el versículo 6, cuando Juan escribió esta palabra de conclusión. Él nos trajo de regreso al tiempo, a su tiempo, porque ahora en el versículo 7, versículo 12, el versículo después dice, he aquí, vengo pronto, he aquí, vengo pronto, yo vengo pronto. Y parece que el versículo 6 ya no está en la eternidad futura, sino que ha regresado al tiempo del apóstol Juan cuando él escribió esto. De todas maneras, al tiempo de esta era, porque es muy claro que antes de la segunda venida del Señor, este es el tiempo, así que no puedes decir, según el versículo 16, que dice, las iglesias se mencionan en el último capítulo, sí, pero Juan ya los trajo de nuevo al tiempo, los trajo de nuevo a esta era. Por lo tanto, no puedes ver las iglesias locales que se mencionan en la eternidad futura, ni siquiera en el reino milenario. Pero mi punto es, no traten de usar estas cosas o traten de contradecir el ministerio del hermano Lee. Lo que dice él en su ministerio es mucho más acertado de lo que nosotros podemos concluir. Otra cosa también es que estos que quieren poner énfasis en las iglesias locales, en Apocalipsis 2 y 3, ¿ven? En el último libro se mencionan las iglesias locales, sí, pero en el capítulo 2 y 3, no en el capítulo 21 y 22. Y los 5 primeros versículos del capítulo 22. Pero si lees estas 7 epístolas, han notado que la palabra anciano no se menciona. Anciano no se menciona en las epístolas de Apocalipsis. ¿Qué es lo que se menciona? Se menciona los mensajeros. Los mensajeros de la iglesia. ¿Quiénes son los mensajeros? Estos son las estrellas. ¿Qué son las estrellas? ¿Quiénes son las estrellas? Sabemos que las estrellas son los que llevan la luz, celestial. Y la primera vez la palabra estrella se menciona en el Nuevo Testamento es en Mateo 2, cuando Jesús nació. Y los reyes magos vieron la estrella y fue muy impresionado que en Mateo 2:9 dice, las estrellas los llevó a donde estaba Jesús y se paró encima de eso. ¿Qué cosa es la estrella? ¿Qué cosa es la palabra estrella? Es la luz celestial, y esta luz celestial es la luz que nos guía a Cristo, nadie más. Si cualquier otra cosa, si cualquier persona trata de alejarnos de Cristo, definitivamente sabes que esa no tiene la luz celestial, ni tampoco tiene estrella, ni tampoco es mensajero. Así que espero que cuando vengamos a esta era, nuestra era, verdaderamente es nuestra era, el fin de los días, el fin de los tiempos. Y vamos a darnos cuenta que va a ponerse la situación más y más peor, va a ser más y más en tinieblas. De nosotros somos aquellos que toman la responsabilidad por las iglesias. Esperamos que el Señor sea misericordioso con nosotros
y podemos entrar a la verdad saludable y seamos constituidos con la salud, la verdad sana, para que no haya ningún terreno, para que nada se infiltre en el recobro del Señor. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. No tomen estos mensajes solamente como doctrinas, sino que son palabras muy serias, y que el Señor tenga misericordia de nosotros para que podamos ver que causar división es... ¿Y quiénes son los que causan divisiones? Los que predican en contra de la enseñanza que nosotros hemos aprendido. Estos son los que causan las divisiones. Como dijo el hermano Andrew, no tengan comezón de oídos para oír algo nuevo. Necesitamos la verdad, necesitamos regresar a la enseñanza sana para que el recobro del Señor, que las iglesias en el recobro del Señor puedan avanzar de una manera sana y puedan avanzar en vida. ¿Qué tal si nosotros ahora todos tenemos una oración y oramos de dos en dos específicamente acerca de esta carga?